¿Han notado cómo, en estos días, parece que el mundo se ha puesto patas arriba? Lo que antes se consideraba incorrecto, ahora se ve como normal, incluso admirado. Y lo correcto, lo honesto y puro, se considera obsoleto, como si hacer el bien fuera motivo de vergüenza. Vivimos en tiempos en los que la verdad se ha cambiado por conveniencia, y las mentiras se defienden como libertad. El problema es que muchos cristianos se dejan llevar por este engaño, aceptando lo que dice el mundo sin darse cuenta de que se están alejando de lo que Dios enseña. La Biblia ya nos advirtió sobre esto, y en Isaías 5:20 está escrito: «Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo». Esta advertencia no es solo una frase antigua. Es una advertencia viva para el presente, un recordatorio de que debemos abrir los ojos, fortalecer nuestra fe y no dejarnos engañar por una sociedad que ha perdido el sentido del bien y del mal. Esta palabra «ay» no es solo una expresión antigua, es una seria advertencia de Dios mismo. Cuando dice «ay de aquellos», nos llama la atención sobre algo serio, algo que puede tener consecuencias reales. Y eso es precisamente lo que vemos hoy. El mundo ha cambiado sus valores, y lo que antes se consideraba pecado, ahora se celebra como libertad. Muchos cristianos, sin darse cuenta, aplauden lo que Dios condena, aceptan comportamientos, ideas y actitudes que contradicen completamente los principios de la palabra. Y lo peor es que creen ser modernos, cuando en realidad se están alejando de la verdad. Este mensaje puede incluso ser perturbador. Puede que no agrade a quienes solo buscan lo políticamente correcto, pero es completamente fiel a lo escrito en la Biblia. Es hora de abrir los ojos y ver que el error disfrazado de progreso sigue siendo error ante Dios. Hoy en día, permanecer virgen hasta el matrimonio se ha convertido en una broma. La pureza, antes considerada un valor, ahora se considera algo anticuado, casi un defecto. Quienes eligen esperar son objeto de burla, como si reservarse para alguien más fuera ridículo. El mundo ha convertido el sexo en mero entretenimiento, un pasatiempo sin compromiso, y ha promovido la idea de que la fidelidad solo existe después del matrimonio. Pero la verdad es muy diferente. Cuando las personas se ríen de la pureza, le faltan el respeto al mismo Dios que creó este principio. Él estableció la intimidad como algo especial y sagrado, algo que une a dos personas por completo, no solo física, sino espiritualmente. Primera Tesalonicenses 4:3-5 dice que la voluntad de Dios es que evitemos la inmoralidad sexual y aprendamos a controlar nuestros cuerpos con santidad y respeto. Este no es un consejo anticuado, es un recordatorio actual de que vivir en pureza es una elección de obediencia, amor y honor ante el Creador. La palabra de Dios no se ha quedado atrás, sigue viva y vigente. Jesús no cambió sus principios solo porque el mundo decidiera cambiar sus reglas. Reservarse para el matrimonio no es represión, es obediencia. Tener autocontrol no es señal de debilidad, es señal de fortaleza espiritual y emocional. La pureza no te hace extraño, te hace diferente, y ser diferente perturba a un mundo que ha perdido el respeto por lo correcto. Ahora bien, hablando de disciplina, vemos otro valor que el mundo intenta destruir. Hoy en día, corregir a un hijo se considera incorrecto. Decir no se ha convertido en sinónimo de opresión. Poner límites se considera abuso. Hablar con firmeza se considera un trauma, pero esto es una gran mentira. Amar a un hijo no es dejarlo hacer lo que quiera, es guiarlo por el camino correcto, aunque a veces duela. Muchos padres temen disciplinar por temor al juicio de los demás. Y el resultado es una generación sin respeto, sin límites y sin temor a Dios. El problema nunca fue la corrección, sino la falta de ella. Un hogar sin disciplina es como un campo abierto para la desobediencia.
La propia Biblia, en Proverbios 13:24, lo deja claro. Quien ama, disciplina. Quien no disciplina, de hecho, abandona. En Hebreos 12:6 está escrito que el Señor disciplina a quienes ama y castiga a todo hijo que recibe. Esto demuestra que la corrección es una expresión de amor, no de crueldad. Si Dios mismo, que es perfecto, disciplina a sus hijos, ¿por qué nosotros, imperfectos, tendríamos miedo de hacer lo mismo? Corregir con amor no destruye a nadie. Al contrario, enseña, fortalece y protege. La disciplina no es una forma de distanciar, sino de guiar. Cuando no corregimos, criamos hijos que no reconocen ninguna autoridad, ni a sus padres, ni a Dios. Y cuando esto sucede, la sociedad se desvía, porque crece una generación que no respeta las reglas, no entiende los límites y no ve el valor de la obediencia. La disciplina es la base de la formación del carácter y un reflejo del verdadero amor. Si has llegado hasta aquí, comprende, no es casualidad. Dios te habla ahora. Quiere recordarte que aún hay tiempo para cambiar, para restaurar tu hogar y tus valores. Aprovecha este momento y declara en los comentarios: elijo agradar a Dios, aunque el mundo me rechace. Suscríbete al canal Faith Unmasked y acompáñanos en este camino de fe y verdad. Tercer punto, evitar el alcohol y el tabaco. Hoy en día, vivir sobrio se ha convertido en motivo de crítica. A quienes deciden no beber se les llama mojigatos, y a quienes no fuman se les considera como quienes no saben disfrutar de la vida. Pero la verdadera pérdida no está en negarse a una adicción, sino en perder el control sobre uno mismo. El mundo exalta lo que destruye y normaliza lo que enferma el alma. Ha transformado la adicción en cultura y la autodestrucción en libertad. ¿Cuántas familias, matrimonios y vidas se han destruido por culpa de una botella o un cigarrillo? La sobriedad no es debilidad, es fortaleza. Controlarse no es ser rígido, es ser verdaderamente libre. Y Dios quiere que vivamos libres, no esclavos de los placeres que el mundo vende como felicidad. Lo que empieza como simple diversión puede convertirse fácilmente en una prisión. La adicción entra disfrazada de placer, pero pronto roba la libertad y apaga el resplandor del alma. En 1 Corintios 6, 19, 20, la Biblia nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que pertenece a Dios. Esto significa que debemos honrarlo con nuestras acciones, con lo que hacemos y con lo que permitimos dentro de nosotros. Cuando alguien se deja llevar por una sustancia, ya sea alcohol o cigarrillos, pierde el control de su vida y deja de ser verdaderamente libre. Jesús no vino al mundo para que vivamos encadenados, sino para romper toda cadena que nos esclaviza. No hay libertad en algo que te domina, ni alegría en algo que te separa de Dios. Rechazar la adicción no es ser mojigato, es tener sabiduría. Decir no a lo que te destruye es decir sí a la vida y a la comunión con el Creador. Y aquí es donde llegamos a otro punto importante, el matrimonio. Hoy en día, casarse se ha convertido en motivo de burla. La sociedad lo considera una prisión, como si el compromiso fuera sinónimo de pérdida de libertad. Muchos optan por vivir juntos sin casarse, alegando que el amor basta. Pero en la práctica, esta decisión revela miedo a la responsabilidad, miedo a asumirla ante Dios y ante los demás. Pero el amor verdadero no se esconde tras excusas, abraza el compromiso. Cuando una pareja decide unirse sin un anillo, sin un pacto, se crea incertidumbre. Y esta incertidumbre destruye hogares, rompe corazones y confunde a los niños que crecen sin referencias sólidas. El matrimonio es más que una firma en papel. Es un pacto sagrado que representa fidelidad, seguridad y propósito.
Es reconocer que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria de perseverar incluso cuando las emociones fluctúan. Cuando una pareja elige vivir bajo el pacto de Dios, su relación se arraiga, se orienta y se bendice. Casarse es declarar, te elijo ante Dios cada día. Y esto, en un mundo que predica lo desechable y la inmediatez, es un acto de valentía y fe. En Hebreos 13:4, la Biblia establece claramente que el matrimonio debe ser honrado por todos y que el lecho conyugal debe mantenerse puro. Esto significa que Dios valora la fidelidad, el respeto y el compromiso entre un hombre y una mujer. Él no bendice las uniones que existen sin responsabilidad, sin pacto ni propósito. Casarse no es solo firmar un documento, es hacer un pacto ante el Creador, declarando que la relación se vivirá con amor, fidelidad y temor de Dios. Cuando una pareja decide seguir este principio, su hogar se convierte en un lugar de paz, seguridad y bendición. Pero cuando el matrimonio se deja de lado y se reemplaza por relaciones sin compromiso, el resultado es confusión, dolor e inestabilidad. El enemigo se ha esforzado por debilitar los matrimonios porque conoce el poder que posee una familia unida. Un hogar cimentado en la fe es una fortaleza espiritual. Cuando el enemigo destruye la familia, destruye los cimientos de la sociedad y debilita la fe de las generaciones futuras. Por eso vemos a tantas parejas rendirse tan fácilmente, intercambiando anillos por momentos y promesas por conveniencia. Pero el plan de Dios es todo lo contrario. Él quiere matrimonios fuertes, basados en el respeto, el perdón y el compromiso. Casarse no se trata de perder la libertad, se trata de elegir compartir la vida con alguien que comparte tu propósito. Los matrimonios centrados en Dios resisten las tormentas. No se sustentan en sentimientos pasajeros, sino en valores sólidos. Una relación fundada en la oración y la fe no se ve afectada por las dificultades porque entiende que el amor es una decisión, no un impulso. Es hora de recuperar el valor de esta sagrada institución, de restaurar los votos y de recordar que la verdadera felicidad conyugal surge cuando dos corazones deciden caminar juntos con Dios como guía. Un matrimonio bendecido no es perfecto, pero es lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier prueba porque se fundó sobre la roca que es Cristo. Cuando el diablo logra romper un pacto, no solo destruye a una pareja, sino a toda una generación. Los niños crecen sin un sentido de conexión, las familias se fragmentan y la sociedad pierde su sentido de unidad. Por lo tanto, el matrimonio no es una simple tradición inventada por el hombre, es una institución creada por Dios, con un propósito divino, ser el fundamento de la fe, el amor y la estabilidad. Casarse es obedecer al Creador del hogar y reconocer que Él es el centro de toda relación verdadera. Cuando el matrimonio se pone en manos de Dios, se vuelve inquebrantable. Pero cuando se vive según los estándares del mundo, el enemigo encuentra resquicios para destruir lo que debería durar toda la vida. Un anillo de bodas no es solo un anillo en un dedo. Es una promesa ante el cielo, y cuando esa se rompe, el impacto va mucho más allá de la pareja. Alcanza a los hijos, nietos y a todo un linaje. Y esto nos lleva a otro punto esencial: vestir con modestia. Hoy en día, la modestia parece haber desaparecido. En una cultura que valora la apariencia más que el carácter, vestir decentemente se considera anticuado. Si no sigues las tendencias de la moda, dicen que estás fuera de onda. El problema es que muchas de estas tendencias exaltan la sensualidad y trivializan el cuerpo, transformando algo que debería respetarse en un objeto de exhibición. El error no reside en la ropa en sí, sino en la intención de quienes la eligen.
La Biblia enseña en 1 Timoteo 2, 9, 10 que debemos vestir con modestia, decoro y buen juicio, no para agradar a los demás, sino para honrar a Dios. Nuestra forma de vestir comunica quiénes somos y qué valoramos. Nuestra apariencia exterior debe reflejar la pureza y el respeto que nos tenemos a nosotros mismos y a Dios. Vestir con modestia no significa esconderse, sino elegir mostrar al mundo que nuestra identidad está en Cristo, no en la aprobación de los demás. Cuando un cristiano elige vestir con dignidad, hace una declaración silenciosa pero poderosa: mi cuerpo pertenece a Dios. Y esta actitud inspira, enseña e inculca valores en las generaciones futuras. Es hora de recuperar el verdadero significado de la modestia y comprender que la elegancia y la fe pueden ir de la mano, porque la verdadera luminosidad no proviene de lo que vestimos, sino de quien habita en nuestro interior. El cuerpo humano no fue creado para llamar la atención, sino para reflejar la gloria de su Creador. Cada decisión que tomamos respecto a nuestra apariencia debe expresar respeto y la conciencia de que pertenecemos a Dios. Cuando alguien elige vestir con modestia, envía un mensaje sin siquiera hablar. Le dice al mundo que sus valores no los dicta la moda, sino la fe. El cielo no mide la belleza por las tendencias, sino por la pureza. El mundo puede burlarse y decir que esto es cosa del pasado, pero ante Dios, esta decisión es señal de madurez espiritual y honor. Ser modesto es comprender que la verdadera belleza no reside en presumir el cuerpo, sino en demostrar carácter. Ahora llegamos a un tema que ha generado mucha confusión últimamente: la ideología de género. Vivimos en una época en la que rechazar esta ideología se considera falta de amor, pero lo que el mundo llama intolerancia, Dios lo llama fidelidad a la verdad. La sociedad ha cambiado los principios divinos por conceptos humanos e intenta convencer a todos de que amar significa aprobar cualquier comportamiento. Pero el verdadero amor no se basa en aceptar el error, sino en señalar el camino correcto. En Génesis 1:27 está escrito que Dios los creó hombre y mujer, y nada puede cambiar eso. Este fue el orden establecido por el Creador, y quienes creen en la palabra deben permanecer firmes en él, aunque el mundo intente distorsionarlo. Aceptar la ideología de género es negar la propia creación de Dios. Es permitir que la confusión sustituya a la verdad. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó con propósitos distintos, pero igualmente valiosos. La diferencia entre ambos no es un error, forma parte de la perfección del plan divino. Defender esta verdad no es odio, es amor. Amor a Dios y amor a las almas engañadas. El cristiano no está llamado a adaptarse al mundo, sino a ser luz en medio de la oscuridad. Y ser luz significa mantenerse firme incluso cuando cuesta popularidad o aceptación. Elegir la verdad es elegir agradar a Dios, aunque el mundo no lo entienda. Hoy en día, las escuelas y las redes sociales se han convertido en herramientas para difundir un mensaje peligroso: que cada persona puede elegir su identidad como desee, ignorando lo que Dios ya ha definido. Y cuando alguien se opone a esto, inmediatamente se le tilda de fanático, intolerante o retrógrado. Pero la verdad no depende de la opinión. Dios no se equivoca. Creó al hombre y a la mujer intencionalmente, con roles que se complementan y revelan la sabiduría de su plan. En Génesis 1:27 está escrito: Dios creó al ser humano a su imagen, varón y hembra los creó. Aquí no hay confusión, hay orden. Y cuando la humanidad intenta cambiar lo que Dios ha ordenado, el resultado siempre es el caos. Jesús amó a todos, pero nunca aprobó el pecado. Siempre ofreció perdón, pero también dijo: vete y no peques más.
En Romanos 1 vemos la advertencia de que cuando la humanidad rechaza la verdad divina, termina cediendo a deseos y comportamientos que alejan aún más del Creador. El enemigo sabe que si destruye la identidad que Dios le dio, también destruye el fundamento de la fe. Defender la creación de Dios no es intolerancia, es fidelidad. Es elegir obedecer incluso cuando el mundo entero decide ir en la dirección opuesta. Es estar dispuesto a ser criticado, pero permanecer firme en lo eterno. Amar a alguien no significa aceptar lo que está mal, significa señalar el camino a la verdad con compasión. El cristiano que calla ante las mentiras participa en la destrucción que causan. Por lo tanto, defender el plan de Dios es un acto de amor, valentía y fe. Y cuando el mundo te rechace por ello, recuerda, el cielo estará contigo. Ahora, hablemos de otro error común de los tiempos modernos: abandonar la iglesia. Muchos dicen que no necesitan ir al templo para creer en Dios, pero lo que realmente dicen es que no quieren ser confrontados. Evitan la comunión porque prefieren un evangelio que no exige cambios. Sin embargo, la Biblia es clara en Hebreos 10:25 cuando nos instruye a no abandonar las reuniones. La iglesia no es un edificio, es una familia espiritual, un lugar donde se nos enseña, se nos fortalece y se nos corrige con amor. Rechazar la iglesia es como rechazar un hospital cuando se está enfermo. Es renunciar a la sanidad que Dios ha preparado a través de la comunión con los demás. La verdad es que el mundo odia el ambiente eclesial porque habla de pureza, arrepentimiento, perdón y santidad. Temas que confrontan el pecado y perturban a quienes desean vivir sin reglas. Pero es precisamente esta confrontación la que transforma vidas. Estar en la presencia de Dios en comunidad es esencial, porque nadie gana las batallas espirituales solo. La fe se fortalece cuando se comparte, y el corazón encuentra dirección cuando se somete a la palabra. Asistir a la iglesia no es religiosidad, es obediencia. Es reconocer que nos necesitamos unos a otros y que, sin comunión, la fe se debilita y el enemigo encuentra espacio para actuar. Hoy en día muchos prefieren vivir una fe independiente, sin líderes, sin iglesia y sin compromiso con nadie. Quieren una relación con Dios en sus propios términos, sin reglas, sin corrección y sin rendir cuentas. Pero este tipo de espiritualidad no proviene de Dios, proviene del orgullo. La Biblia es clara en Hebreos 10:25, cuando nos recuerda que no debemos descuidar las reuniones como iglesia, sino más bien animarnos unos a otros. La fe aislada es frágil y el orgullo espiritual es una de las mayores trampas del enemigo. Cuando los cristianos creen que pueden caminar solos, se vuelven vulnerables, porque la comunión es parte esencial de la vida con Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Frecuentaba el templo, participaba en la sinagoga y enseñaba entre la gente. Si el Hijo de Dios, siendo perfecto, valoraba la comunión, ¿por qué nosotros, seres imperfectos, pensaríamos que podemos vivir nuestra fe solos? La iglesia no es un lugar de manipulación. Es un taller divino donde el Espíritu Santo obra en nuestro carácter, sana nuestras heridas y fortalece nuestra fe. Allí aprendemos a amar, perdonar, servir y crecer espiritualmente. Cada servicio, cada alabanza y cada palabra tienen un propósito: acercar el corazón del hombre al corazón de Dios. El enemigo lo sabe y por eso hace todo lo posible por distanciar a los cristianos de su congregación. Sabe que, separados del cuerpo, los creyentes se debilitan. Es dentro de la iglesia donde la llama espiritual se reaviva y el espíritu se renueva. El diablo quiere ver a los cristianos aislados porque sabe que solos se convierten en presa fácil. La comunión es lo que mantiene viva la fe. Así como el carbón se apaga lejos del fuego,
el cristiano se enfría lejos de la congregación. Por lo tanto, permanecer firme en la iglesia es un acto de resistencia y amor a Dios. La iglesia no es perfecta, pero es el lugar que Dios eligió para perfeccionar a las personas imperfectas. Es donde aprendemos a ser pacientes, a practicar el perdón y a poner en práctica el amor. Cada miembro tiene un papel en el cuerpo de Cristo y cuando uno está ausente, el cuerpo siente la pérdida. Permanecer en la congregación es declarar: no camino solo, porque la fe no se concibió para vivirse en soledad, sino en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Evitar las malas influencias nunca ha sido tarea fácil, especialmente en un mundo que normaliza el pecado y ridiculiza a quienes eligen caminar con Dios. Cuando alguien decide distanciarse de entornos y personas poco edificantes, rápidamente es criticado y tildado de radical o demasiado religioso. Pero lo cierto es que no todo lo que parece inofensivo es realmente seguro. El pecado rara vez llega explícitamente. Se disfraza en conversaciones ligeras, en invitaciones sutiles, en amistades que poco debilitan la fe. ¿Cuántos han comenzado firmemente con Dios y, influenciados por malas compañías, han terminado regresando al mundo? 1 Corintios 15:33 es directo. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuando Jesús dijo en Mateo 5:30 que dejáramos de pecar, estaba enseñando que a veces es necesario distanciarnos de personas, lugares o hábitos que nos alejan de Dios. Alejarse de las malas influencias no se trata de creerse mejor que nadie. Se trata de preservar lo que Dios ha puesto en ti. La santidad es una decisión diaria y no debe intercambiarse por la aceptación social. No todos los amigos quieren lo mejor para ti, y no todas las invitaciones vienen de Dios. Juntarse con personas que no comparten tu propósito espiritual puede debilitar tu fe y silenciar la voz del Espíritu Santo en tu vida. Un verdadero amigo es aquel que te acerca al cielo, no al pecado. Ser selectivo con tus compañeros no es arrogancia, es sabiduría. Proteger tu comunión con Dios es más importante que complacer a los demás. Ahora hablemos del sábado, un tema que muchos prefieren ignorar. Hoy en día, dedicar un día a Dios se considera anticuado, una práctica sin sentido en el mundo moderno. Pero lo cierto es que este principio proviene del Creador mismo. Desde la creación, Dios apartó el séptimo día para descansar y adorar. En Éxodo 28, Él manda: acuérdate del día de reposo para santificarlo. No es solo un descanso físico, es un tiempo espiritual de reconexión con el Señor. Muchos creen que trabajar sin parar es señal de productividad, pero terminan exhaustos, vacíos y espiritualmente distantes. Dios instituyó el Sabbat como un regalo para renovar nuestras fuerzas y recordarnos que dependemos de Él, no de nuestros propios esfuerzos. Apartar el Sabbat no es una pérdida de tiempo, es invertir tiempo en lo que realmente importa. Es poner a Dios primero y demostrar que Él está por encima de cualquier agenda u obligación. El mundo valora la prisa y el exceso, pero Dios valora el descanso y la comunión. Cuando un cristiano dedica este tiempo al Señor, fortalece su fe, alinea su corazón y encuentra la verdadera paz. El Sabbat es más que un mandamiento, es un recordatorio de que la vida no gira en torno al trabajo, sino a la presencia de Dios. Quienes aprenden a detenerse un día para adorarlo, aprenden a vivir los demás con sabiduría y propósito. Vivimos en una época donde el tiempo se ha convertido en el nuevo ídolo. La sociedad exige productividad constante, consumo desenfrenado y distracciones sin fin. El mensaje es claro: quien se detiene, pierde. Pero para Dios, el descanso no es sinónimo de pereza, es un acto de fe. Cuando nos detenemos a descansar, declaramos que confiamos en Él, que reconocemos nuestras limitaciones y su soberanía. Ignorar el descanso que Dios nos ha ordenado
no es signo de modernidad, es desobediencia disfrazada de progreso. El descanso es una forma de adoración, es el momento en que dejamos de lado el mundo para escuchar la voz del Creador. El verdadero problema no es la falta de tiempo, sino la falta de prioridades. En Éxodo 28:11, Dios manda: acuérdate del día de reposo para santificarlo. No lo hizo para imponernos una carga, sino para ofrecernos un regalo. Reservar un día para descansar es reconocer que Él tiene el control y que todo lo que tenemos proviene de Él. No importa si tu día de consagración es sábado o domingo, lo que realmente importa es la sinceridad de tu corazón. Dios no busca rituales, busca una relación. Dedicar tiempo a Él no limita tu libertad, al contrario, multiplica tus fuerzas y renueva tu espíritu. Jesús mismo demostró el verdadero significado de este principio. Enseñó que el día de descanso no fue creado para ser una carga, sino una bendición. El descanso nos recuerda que somos más que un simple cuerpo, somos espíritu, y el espíritu necesita tiempo con Dios para no perderse en el ajetreo de la vida. Detenerse a orar, leer la palabra o simplemente dar gracias es lo que mantiene viva nuestra alma. Pasar tiempo con el Señor no es una obligación religiosa, es un privilegio para quienes comprenden que el Creador desea intimidad, no solo obediencia. Desafortunadamente, hemos llegado a un punto en el que decir la verdad resulta ofensivo. Vivimos en tiempos en los que quienes defienden los principios bíblicos son tachados de intolerantes. Pero la verdad no deja de ser verdad solo porque sea incómoda. Y como dice Juan 8:32, la verdad os hará libres. El mundo puede intentar silenciar a quienes permanecen fieles, pero Dios sigue levantando personas dispuestas a defender su palabra. Decir la verdad con amor es el mayor acto de valentía del cristiano, porque al final la verdad siempre prevalece y quienes la siguen se mantienen firmes, incluso cuando todos los demás se rinden a las mentiras del mundo. Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que Él llamó pecado hace miles de años sigue siendo pecado ahora, por mucho que el mundo intente reinventar la moral. Las leyes pueden cambiar, las costumbres pueden evolucionar y la sociedad puede crear justificaciones para todo. Pero la palabra de Dios permanece inmutable. El cielo no se adapta a las opiniones humanas. Lo que está mal ante Dios seguirá siendo malo, por muy hermoso, popular o aceptable que parezca. Por lo tanto, no se dejen engañar por las apariencias. El enemigo ha usado la confusión y el relativismo para distorsionar lo correcto, pero la verdad no depende de modas ni de la aprobación. En Isaías 5:20, Dios nos advierte: «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal». Esta advertencia es más oportuna que nunca. Vivimos precisamente en estos tiempos, cuando la mentira se llama libertad y la desobediencia se celebra como autenticidad. Muchos han cambiado los principios de Dios por el aplauso mundano, olvidando que la opinión humana no salva a nadie. Es mejor ser criticado por obedecer a Dios que ser aplaudido mientras nos alejamos de Él. No te avergüences de defender lo correcto, incluso si eso te convierte en una minoría. Quienes permanecen fieles a la verdad nunca están solos, porque Dios mismo lucha junto a quienes cumplen su palabra. La fidelidad a Dios requiere valentía. En una época donde todo se relativiza, ser firme en la fe es un acto de resistencia. Defender los valores del reino no es intolerancia, es amor. Amor a Dios y a las almas que aún desconocen la verdad. Los cristianos deben recordar que su misión no es complacer al mundo, sino complacer al Señor. Y complacer a Dios a menudo significa ir contracorriente, pero es en este esfuerzo donde se revelan los verdaderos creyentes. Cuando eliges obedecer, incluso ante la crítica, le estás diciendo a Dios:
Tu voluntad es más importante que la aceptación de los hombres. Así que levántate, habla con firmeza y vive lo que predicas. La fe no debe ocultarse por miedo, ni moldearse para ajustarse a los estándares del mundo. El tiempo del silencio ha terminado. El mundo necesita ver cristianos auténticos, que viven lo que creen y no comprometen su fe por conveniencia. Recuerda, un día cesarán todos los aplausos, se silenciarán todas las voces y lo que quedará será el juicio de Dios. Y ese día la fidelidad valdrá más que cualquier aprobación humana. Y de los que llaman al mal bien y al bien mal, esta advertencia sigue siendo tan relevante como el día en que fue escrita. Vivimos en una época en la que la verdad se relativiza y el error se glorifica. Pero Dios no ha cambiado su palabra y sigue esperando que sus hijos tengan la valentía de mantenerse firmes. Incluso cuando eso signifique ir en contra de la mayoría, es hora de volver a llamar a las cosas por su nombre. Pecado es pecado, santidad es santidad. Por mucho que el mundo intente enmascarar el error con palabras hermosas, la verdad de Dios permanece inquebrantable. Quienes elijan vivir según ella enfrentarán críticas, burlas y rechazo, pero también recibirán la aprobación del único que realmente importa, el Creador. Ser fiel a la verdad nunca ha sido fácil, pero es el camino que lleva a la vida. En tiempos de engaño, defender lo correcto es un acto de fe y valentía. Los cristianos necesitan comprender que no están llamados a encajar en el mundo, sino a ser una luz en él. Cuando eliges obedecer la palabra, resistes las mentiras y te conviertes en un ejemplo vivo de transformación. Y aunque todos te señalen con el dedo, mantente firme, porque agradar a Dios vale más que ser aceptado por todos. Esta es la verdadera libertad, vivir sin miedo a ser diferente cuando la diferencia es lo que te mantiene cerca de Dios. Este mensaje te llegó al corazón, no te lo guardes, compártelo. Alguien necesita escuchar esta verdad antes de que sea demasiado tarde. El mundo duerme en una ilusión disfrazada de progreso y cada palabra de fe puede ser el despertar de un alma. Demuestra que todavía hay gente dispuesta a seguir lo correcto, incluso cuando es impopular. Y si quieres seguir recibiendo mensajes que te desafíen, te confronten y te acerquen a la verdad, quédate con nosotros. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de esta misión de difundir luz en medio de la confusión. Recuerda, la verdad puede ser incómoda, pero es la verdad la que te libera. Y aunque muchos prefieren la comodidad de la mentira, Dios llama a quienes tienen el valor de vivir según la verdad hasta el final.